Quiero hablarles en esta hermosa mañana, ya tarde, acerca de la soberanía de Dios, y quiero ponerle como título a este mensaje: Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, para lo que Él quiere. Voy a repetir el título, es un poquito largo. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, para lo que Él quiere, o sea, para su gloria. Amén. Amén. Y quiero hablarles y decirles primeramente lo que es soberanía. Si no le hablo de lo que es soberanía, entonces puedo comenzar a hablar y hablar aquí. Usted, bueno, pero ¿qué es soberanía? Algunos a lo mejor no entienden o no saben el concepto de lo que significa la palabra soberanía. Soberanía significa que ejerce o posee la autoridad suprema, la más alta, o independiente, y que Dios hace según su voluntad, y solo según su voluntad, sin ninguna intervención natural o sobrenatural. Escuchen, Dios tiene absoluto derecho de gobernar y disponer de sus criaturas y del universo según su voluntad. Y este derecho lo tiene en virtud de que Él ha creado todas las cosas y sostiene todas las cosas. La Biblia dice en Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces, como creador de todas las cosas existentes, Dios tiene derecho de hacer con su creación lo que Él quiera. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra existe porque Dios la sustenta con la palabra de su poder. Si la palabra de Dios no sustentara la tierra explotaría y dejaría de existir. Dios sustenta la vida de cada hombre y de cada animal y de cada ser viviente que vive en este planeta. Dios sustenta todas las cosas. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Dios sustenta todas las cosas. ¿Y cómo lo hace? Con la palabra de su poder. Dios sustenta el mundo y la tierra rota en su propio eje, porque la palabra de Dios sustenta ese movimiento de rotación y de traslación. Las personas que están allá afuera y que están maldiciendo al Señor todos los días, respiran porque Dios les da la respiración. Entonces todo está bajo el control soberano de Dios. La historia, el presente, el futuro, los gobiernos, la vida personal y detallada de cada hombre. Dios no es el autor del pecado, Dios no es el autor del mal, pero lo permite con el fin de glorificarse. Como por ejemplo, en el caso de Job. ¿Qué pasó con Job? Job lo perdió todo, tuvo
tuvo en su cuerpo una sarna satánica? ¿Dios se la puso? ¿Dios le puso la sarna satánica a Job? No. ¿Dios le quitó las cosas? No. Dios permitió que Satanás lo hiciera. Y de aquí habría una gran pregunta entre la soberanía de Dios, y preguntaríamos nosotros: ¿por qué Dios permite que los justos sufran? ¿Por qué Dios permite que las personas que estamos en el Señor pasemos por adversidades y pasemos por momentos y por dificultades que nadie quería pasar? Si es un hombre de Dios, si es una mujer de Dios. Porque Dios es soberano. Y Dios permite lo que Él quiere permitir, para su gloria y para su honra. Pero la soberanía es contraproducente a nuestra ideología y a nuestra mente. Vemos a Pablo, por ejemplo, con un aguijón permitido por el Señor. Y el Señor le dijo: Pablo le dijo: quítame esto, quítamelo, por favor. Le he pedido 3 veces al Señor que lo quite de mí, y el Señor no le quiso quitar el aguijón a Pablo. El Señor le dijo a Pablo: mire, bástate mi gracia. Fíjate tú que Pablo no se puso a discutir con el diablo. Mira, diablo, yo te voy a decir una cosa. Mira, diablo, tú te vas a ir. Mira, diablo, te voy a matar. Mira, diablo, te voy a reprender. Pablo no se puso a pelear con el diablo. Pablo fue a la autoridad suprema. Pablo fue al soberano. Pablo fue al que tiene la capacidad de resolver todas las cosas. A Dios. Y eso es lo que muchos cristianos tienen que aprender. Lo que muchos cristianos tienen que aprender es que Dios está por encima de la actividad satánica. Que Dios está por encima de lo que Satanás puede hacer. Que Satanás está limitado al plan y al propósito de Dios. Pablo no dijo: y ahora yo con este aguijón, y ahora yo con mira demonio, me voy a la guerra espiritual. No, Pablo no hizo eso. Pablo: yo le pido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Dios tiene soberanía sobre lo que me está pasando, sobre lo que me está sucediendo. Él sabe por qué permite las cosas y para qué las permite. Por eso Dios es Dios. Fíjese esto, hermano. Él le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Permitió esto para poder perfeccionarlo. Las decisiones de Dios, escuche bien lo que le voy a decir, mayormente son incomprensibles a la mente humana. Oiga, Pablo murió decapitado. Pedro murió crucificado de cabeza. El mismo Señor se lo anunció. ¿Cuántos se acuerdan? Jacobo murió a espada. Juan murió en el exilio. ¿Y por qué? ¿No eran ellos siervos de Dios? ¿No eran ellos hombres de Dios? ¿Por qué morir decapitado? ¿Por qué morir crucificado? ¿Por qué morir en el exilio? A la mente humana, morir de esta manera y terminar su carrera de esta forma es un rotundo fracaso. A la mente, o a lo que el mundo llama éxito, mirar a un hombre que después de toda su carrera, después de hacer todo lo que hizo, lo maten quitándole la cabeza, fue un fracasado. Pero a la vista de Dios, Dios mira el éxito de otra manera. Y es su nombre. ¿Por qué? Porque cuando Pablo estaba terminando su carrera, Pablo estaba contento, estaba lleno de gozo. Él sabía que lo iban a matar y dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque su mirada, su galardón no era terrenal, su galardón era celestial. Yo no sé por dónde Dios te tenga que
permitir atravesar, pero si tu galardón está arriba y no abajo, tu galardón será grande. Y el galardón que tú recibas aquí en la tierra, tú te lo comes, tú te lo gastas, tú vas a hacer con eso, eso es temporal. Pero el galardón que tú recibes en el cielo es eterno. Nunca morirá, nunca perecerá. Por eso es que estos hombres tenían por mayor riqueza la gloria que tenían en el cielo. Estaban sembrando para el cielo, estaban sembrando allí, en el reino de Dios, para cosechar, no aquí, sino para cosechar arriba. Algunos no aceptaron el rescate de los hombres de fe, muchos de ellos, dice en Hebreos, en los héroes de la fe, que muchos de ellos no aceptaron el rescate. ¿Sabe por qué no aceptaron el rescate? Dicen que me maten mejor para fe, para obtener una mejor resurrección. Eso lo dice en Hebreos. ¿Cómo una mejor resurrección? Un mejor galardón, una mayor gloria. ¿Cuándo? Cuando haya la resurrección de los muertos. Porque dependiendo tu trabajo y dependiendo lo que tú hayas padecido y dependiendo lo que tú hayas sufrido, será tu galardón en la gloria venidera. Será tu posición en el reino venidero, en el reino de Dios y en el reino de Cristo. Ellos lo sabían. Si tengo que sufrir, sufriré. Si tengo que morir, moriré. ¿Y usted cree que ellos murieron de balde y derramaron su sangre de balde? Ellos sabían que su muerte, su martirio, en la resurrección postrera sería glorioso y sería maravilloso. Y a su nombre. Entonces Dios hace como Él quiere. Vas a morir como Dios quiere enviarte la muerte. Ay. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del mudar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él las afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Soberanía. Mata y da vida, empobrece y enriquece. No decir, no, que tú estabas a maldición, que yo soy pobre, que Dios me hizo pobre, o Dios me hizo rico, o Dios me puso en donde Él quiso ponerme, porque Él es soberano. Y a su nombre. Deuteronomio 32-39 dice: ve ahora que yo soy. Mire cómo habla Dios, hermano. Los hombres a veces se atribuyen esto, que yo soy. Dios sí es el verdadero yo soy. Ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Aleluya. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Qué Dios tan grande, qué Dios tan maravilloso tenemos, hermano. Yo hago morir, yo hago vivir. Ese Dios. ¿Quién lo estorbará? ¿Quién estorbará a Dios? Los niños. Dice la palabra de Dios: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job no dijo: fue el diablo que me puso así. El diablo, ese diablo, que ese diablo y que para allá y el diablo para acá. Deje de ensalzar al diablo. Dios es soberano. Dios está por encima. Dios tiene la autoridad suprema. Dios tiene el control de los gobiernos. Dios tiene el control de las potestades. Dios tiene el control de las influencias satánicas. Dios está arriba. Dios es supremo. Dios es Dios. Este es Dios. Esos son algunos ejemplos bíblicos de lo que es soberanía.
Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Ese sí tiene derecho a decirlo así, hermano. ¿Verdad que tiene derecho? Yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, sé el futuro, sé la vida detallada tuya y mía, la sabe. Tú no sabes dónde vas a estar tú dentro de 5 años, Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que te va a pasar de aquí a 10 años. Dios sabe lo que va a pasar en el país. Dios sabe lo que va a pasar con el presidente. Dios sabe, ya Dios lo sabe. Y Dios tiene control, porque Él tiene soberanía. Y su iglesia es de Él. Acordaos de las cosas, dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Imagínate, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, escucha esta palabra, esto es hermoso: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A su nombre. Haré todo lo que quiero. Ese es Dios. No siga pensando que nuestro Dios, ay, que esto, que lo otro, que el diablo, hermano, que me tiene así el diablo. Los hombres que conocían profundamente a Dios, cuando se referían a Dios, por ejemplo, Noemí dijo: en grande amargura me puso el Todopoderoso. No culpó al diablo. Ya su nombre. Yo no estoy defendiendo al diablo. No lo estoy defendiendo. Lo que yo sé que el diablo ataca. Y yo sé que el diablo hace su obra. Lo que te estoy enseñando es a mirar a Dios por encima del diablo. En grande amargura me puso el Todopoderoso. Ana dijo: Jehová me ha hecho estéril. Dios dijo a Moisés: ¿quién hizo el cojo? ¿Quién hizo el ciego? ¿Quién hizo al sordo? ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo Jehová? Él es Dios. Él tiene soberanía. Él tiene control. Él sabe lo que tiene que permitir en tu vida. Él sabe por dónde tú... Él diseñó, Él organizó, Él ordenó las pruebas por las cuales tú tienes que atravesar para formar tu carácter, para formar tu vida. Y cuando tú conoces su soberanía, entonces tú te rindes a Él y tú te abrazas. Si esto, oh Señor, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. El diablo no me quitó nada, me lo quitó Dios. Me lo quitó Dios. Dios me lo quitó. Si tú te rindes a la soberanía de Dios, tú vas a encontrar descanso. El problema es que las personas, los creyentes, no conocen a un Dios soberano. Y al no conocer a un Dios soberano, viven mirando al diablo hasta en la sopa. Y sin saberlo lo exaltan. Y no estoy bravo, hermano. Bravo. Su soberanía es incomprensible a nuestros ojos. Dios permitió que sus apóstoles sufrieran. ¿Acaso que Dios no podía impedir que fueran a la prisión? ¿Acaso que Dios no tenía poder para decir: no, yo te voy a poner la cosa fácil, mis apóstoles, yo no lo voy a permitir que ustedes pasen y que ustedes los agarren y que ustedes los aporreen, porque ustedes son los escogidos míos y yo no los voy a permitir que ni con el pétalo de una rosa? ¡No! Los agarraron y llevaron más palo, hermano. ¿Y por qué Dios no los defendió? ¿Y por qué Dios? Porque Dios sabe por qué hace las cosas. Eso es lo que nosotros no podemos entenderlo. Porque Él es soberano. Mire un ejemplo de soberanía. José, el hijo de Jacob, echado en un pozo, vendido.
rechazado por sus hermanos, calumniado por la esposa de Potifar, metido en la cárcel. Usted se imagina a José diciendo: Dios me puso aquí. Alguien que no pudiera comprender la soberanía de Dios le va a decir: tú eres loco, José, ¿cómo tú vas a decir que Dios te puso en la cárcel? ¿Cómo tú vas a decir que Dios te puso en esa prisión, en esa posilga? ¿Cómo tú hablas? Porque los hombres que conocen la soberanía de Dios solo saben mirar a Dios en todo lo que les sucede, en todo lo que les pasa. Y de esta manera pueden descansar en el Señor y decir: tú tienes soberanía, tú tienes el control. Tú tienes el control. Yo no lo tengo, pero tú sí lo tienes. La Biblia habla, yo estoy arrojando ejemplos bíblicos porque yo quiero que esta luz se expanda, porque de aquí en adelante viene una serie de mensajes de la soberanía para el próximo domingo y para el próximo, no sé hasta cuándo, hasta donde Dios se me agoten los recursos. Pero yo quiero que usted quede claro con esto. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Escuche las palabras de José: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto evitó que José odiara a sus hermanos. El conocer la soberanía de Dios evitó que en José se formara una raíz de amargura. Ustedes me vendieron, ustedes me traicionaron y yo no lo puedo perdonar nunca. Si José se hubiese puesto así, el plan y el propósito de Dios no se hubiese cumplido. Los hombres de Dios no sabemos ver las ofensas, no sabemos ver a los que nos critican, no sabemos ver, porque en todo eso vemos la soberanía de Dios, el control de Dios, la presencia de Dios. Pero ¿cómo puedes tú ver la soberanía de Dios en una crítica, en una calumnia? ¿Cómo puedes ver tú la soberanía de Dios en lo que te está pasando? Sí, porque los hombres que conocemos a Dios sabemos mirar a Dios solamente. José lo hizo así. Dice: para preservación de vida me envió Dios. Imagínate a José diciéndole a sus hermanos acá: por culpa de ustedes, y yo estuve en la cárcel, y yo estuve aquí, y me engañaron aquí, y me engañaron allá. ¿Cómo es posible? Nunca salieron palabras así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque José entendió el propósito soberano de Dios para su vida, y entendió que el estar en la cárcel, que el ser calumniado, que el ser vilipendiado, que el ser vituperado formaba parte del plan soberano de Dios para su vida. ¿Y por qué me pasa esto aquí? A mí, Señor, deja de hablar así. Dije: Señor Dios mío, esto forma parte del plan. Algo tú me estás enseñando, algo tú estás sacando, algo tú estás formando, algo tú estás haciendo conmigo. Me está doliendo, pero tú tienes soberanía. Tú tienes soberanía. Me duele, pero tú eres soberano. Tú sabes lo que estás sacando de mí, tú sabes lo que tú estás formando. Miren las palabras de José, un hombre que comprendió la soberanía. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: venos aquí por siervos tuyos. Y le dijo José: no temáis, porque después que murió el viejo, los hermanos de José dijeron: listo, José se va a vengar. José se va a vengar, este hombre no nos va a perdonar, este hombre nos va a mandar a matar por lo que nosotros le hicimos. Estaban asustados. Pero fíjense lo que dijo José, un hombre que comprendía la soberanía. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aquí está Romanos capítulo 8 versículo 28: mas los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y
qué me va a ayudar a bien esto, pastor? Si usted sabe que yo estoy metido aquí, y usted sabe que tal, y usted sabe que tengo los bolsillos limpios, ¿y qué me va? Si la Biblia dice que te ayuda bien, solo tienes que creerlo. Esto es un asunto de fe. Esto es un asunto de confiar en Dios. Esto es un asunto de mirar la palabra y decir: lo que tú dices es verdad, pese a lo que yo esté viviendo y lo que esté sintiendo. Y vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: venos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Un hombre que no guardaba rencor, hermano. Los consoló y les habló al corazón. Yo no les voy a hacer daño, yo no los voy a maltratar, yo no me voy a vengar, porque yo entendí el plan soberano. Yo entendí lo que Dios estaba haciendo. Yo entendí el propósito de Dios. Yo no me voy a vengar. Y les habló el corazón y los consoló. Ahora voy a dar un último ejemplo y terminamos para la próxima semana. Habacuc. Si usted quiere, se pone en Habacuc, en el libro de Habacuc, y se va en espíritu, alma y cuerpo a donde estaba Habacuc. Habacuc profetizó sobre los días finales del imperio asirio. ¿Sabe? Yo le he dado clase a ustedes de los imperios, ¿verdad? Estuvo el imperio egipcio, el imperio asirio, luego se levantó el imperio babilónico. El imperio babilónico derrocó al imperio asirio, y el imperio babilónico también es, en la Biblia se nombra como los caldeos. Cuando usted lea en la Biblia los caldeos, está hablando de los babilonios. Amén. Entonces Habacuc profetizó sobre los días finales del imperio asirio, el principio del dominio de Babilonia a escala mundial, bajo Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor. ¿Qué estaba pasando en estos tiempos? En los tiempos de Habacuc, la justicia había desaparecido de la tierra, la violencia y la impiedad se encontraban por todos lados, existiendo sin freno, hermano. En medio de esos días oscuros, el profeta clamó a Dios. ¿Cuántos están clamando a Dios? He visto gente que dice: no debemos orar por Venezuela, no debemos orar por Venezuela, vamos a orar por Venezuela. ¿Cuántos están orando? Debemos estar orando por Venezuela. Y clamó a Dios y le dijo: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, no quiero ver esto. ¿Se identificará usted con esta palabra? Contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío sería el justo, por eso sale torcida la justicia. Esto estaba pasando dentro de Jerusalén, dentro del pueblo de Dios. Había violencia, a tanta violencia que el profeta clamó y dijo: ¿por qué me haces ver esto, Señor? Haz una intervención aquí. ¿Qué está pasando? ¿Se identifica usted con esta palabra? Vamos a ver la respuesta de Dios en Habacuc 1:6. La respuesta de Dios hacia Habacuc le dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la hechura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Habacuc clama: Señor, ¿por qué me haces ver violencia? Dios mío, ten misericordia, clama Habacuc.
Y Dios le dice, yo voy a levantar los caldeos para que castiguen a mi pueblo. A Habacuc no le gustó eso. ¿A usted le hubiese gustado esa respuesta? Habacuc clama y Dios le dice, yo levanto los caldeos. Y los caldeos destruyeron, hermano, a Jerusalén. Quemaron, tumbaron los muros, acabaron con todo. Violaron mujeres, abrían a las mujeres embarazadas, sacaban a los niños, los estrellaban contra la pared. Es un desastre. Yo levanto los caldeos. Soberanía. Dios levantó a los caldeos para castigar a Israel. Sin embargo, Dios no es responsable de la masacre que se hizo en Judea o en ese sector, en Jerusalén. Dios no es responsable porque el hombre es responsable por su pecado. Lo que pasa es que Dios tiene control de todo lo que sucede. Y ha ordenado todo lo que pasa. Y todo lo que sucede lo tiene ordenado. Él no ejecuta el mal, Él no ejecuta el pecado. Porque Dios no puede pecar. Porque es Dios. La respuesta de Dios de que Él estaba enviando a los caldeos para jugar a Judá, hermano, fue un dilema teológico aún más grande para Habacuc. Yo estoy clamando por mi nación. Eso es como si nosotros estuviéramos clamando por la nación y Dios nos diga, voy a levantar a los Estados Unidos para que invadan Venezuela y destruyan todo. Y dice, Señor, Habacuc trago grueso, hermano. Yo le estoy poniendo el ejemplo más claro para que usted lo entienda. Y entonces Habacuc dice, ya va, escuchen, vamos a ver cuál fue la respuesta de Habacuc. Habacuc 1:12 dice así: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Comienza, el hombre se turbó, hermano. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¿Cómo tú vas a levantar a esa gente que es peor que nosotros? Si nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos hecho malo, hemos pecado, pero ¿cómo tú vas a levantar a un impío, a alguien más pecadora, a unos miserables, a una gente sanguinaria para que vengan y destruyan al que es más justo que ellos? Nosotros no estamos portando mejor que esa gente. Eso. ¿Cuántos están entendiendo la conversación que tiene Habacuc con Dios? Vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios. La segunda respuesta. La respuesta de Dios, que era un hecho, una decisión soberana. Dios le responde a Habacuc y le dice, Habacuc 2:3-4: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto es definitivo, Habacuc. Yo levanto a los caldeos vendrán, los caldeos destruirán, y yo los levanto. Lo dice la palabra. ¿O no lo dice? Lo acabamos de leer. Es fulminante, es determinante. Y si tú quieres vivir, debes vivir por fe. Porque la tribulación vendrá. Vamos a ver qué pasa con el profeta. ¿Qué responde el profeta? El profeta logra, hermano, entender a Dios y pide por misericordia. Mire lo que dice. Una vez que Dios habló y él entendió, él dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionó. Jehová, he oído tu palabra y temí. Si esto viene, oí tu palabra, me dolió, tragué grueso y temí. Oh Dios, aviva tu obra. Me cambió la oración. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Se dio cuenta que pedir que no vinieran los caldeos era un imposible. Se dio cuenta que pedir que los caldeos no destruyeran a Judá era un imposible, porque ya Dios lo había determinado. Y entonces cuando vio que era determinante, entendió la mente de Dios y dijo: bueno, Señor, entonces aviva
aviva tu obra y levanta hombres íntegros para el ministerio. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hombre, sabía orar yo. No podemos orar en contra de lo que Dios ya determinó. No podemos orar en contra de lo que es inevitable. No podemos orar en contra de lo que Dios ya decidió. Algunos de nosotros necesitamos cambiar esa oración y orar de acuerdo a la mentalidad del Espíritu, de acuerdo al propósito soberano de Dios para nuestro país y para nuestra nación. Porque el justo se mantendrá en medio de la aflicción por su fe. Aleluya. El profeta, luego que le pide misericordia al Señor y le dice, alaba al Señor y le dice, escuche esto: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, exalta su soberanía. Yo no sé, tú dices que van a levantar los caldeos, tú dices que van a venir. Bueno, te pido que avives tu obra, te pido que hagas conocer tu obra en medio de los tiempos, que la vives. Y ahora te alabo. Te alabo en la buena y en la mala. Te alabo por lo que hay. Te alabo por la palabra que me has dado, aunque me parece tosca, me parece dura, pero te alabo. Mira lo que le dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Ahora, ¿sabe lo que significa Habacuc? ¿Qué significa Habacuc? Uno que abraza. A mí me gusta esta parte. ¿Cuántos han estado pasando por un momento difícil y alguien ha venido y te ha puesto la mano encima y te ha dado un abrazo y tú has sentido que eso te llena? ¿Cuánto ha pasado por ahí? Yo he pasado. Y siento un abrazo así fraternal y te dicen, no te dicen palabras, simplemente un abrazo, como diciendo, aquí estoy. ¿Cómo se ha sentido usted? Bien, ¿verdad? Se ha sentido descansado, se ha sentido fortalecido. Eso fue lo que hizo Habacuc. Habacuc dice, ¿tú vas a permitir esto? ¿La aflicción va a venir? ¿La decadencia se va a incrementar? Yo te voy a abrazar entonces. Abraza a tu Dios y pasa por el camino de sombra de muerte, abrazado con Él. Pero pasa. No te quedes del otro lado diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No podemos pasar, esto es muy difícil. Abraza a Dios y pasa. Abraza a Dios y camina, porque Él tiene soberanía. ¿Sabe lo que hizo? Lo que dijo Habacuc: en este momento había tiempo de abundancia. En este momento había higueras florecidas. En este momento había fruto. En este momento había aceite. En este momento que Habacuc está escribiendo esto, había olivo, había de todo. Y todo el mundo disfrutaba de una abundancia tremenda. Pero cuando Dios habló con Habacuc, Habacuc se dio cuenta que venía decadencia. Habacuc se dio cuenta que venía hambre. Habacuc se dio cuenta que venía necesidad. Él clamó por misericordia. Luego alaba a Dios. Y luego le dice, aunque la higuera no florezca, él sabía lo que venía ya. Él se preparó espiritual y mental y psicológicamente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de los olivos y los labrados no den mantenimiento, y
y las ovejas sean quitadas de la majada. Él sabía que esto iba a suceder. Lo sabía. Y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Si me quitan todo esto, yo me alegraré en ti. Yo me gozaré en Jehová, porque voy a vivir por fe. Voy a atravesar esta sombra por fe. Voy a atravesar esta dificultad por fe. Me voy a abrazar de ti y voy a pasar con mis hijos y voy a pasar con mi familia en el nombre de Jesús. ¿Comprendió la soberanía? Lo que Dios determinó, determinó. Y nosotros no cambiaremos sus decisiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrázalo. Y que estamos acostumbrados a vivir con bastante arroz y con bastante. Entonces acostúmbrate ahora a que cuando de repente, ¡ay, gracias, Señor! Aquí está la harina pan para hoy, mis hijos. Porque en medio de la necesidad conocemos a Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que suple, el Dios que da, el Dios que sustenta sus hijos, su iglesia. Yo no puedo venir hoy con un mensaje de mentira. Yo no puedo venir hoy con un mensaje engañando al pueblo, engañando a la iglesia y dándole falsa esperanza como los falsos profetas. Prepárese y abrace a Dios y cruce el mar rojo, cruce la senda, cruce en medio de la oscuridad, cruce con Dios usted podrá cruzar. Porque Él tiene soberanía. Aleluya. Dios tiene soberanía. Dios tiene su control. Allá en la jungla, los indios agarran y oran al Señor y se van sin comida hacia la selva porque sus hijos no tienen nada. Y gloria a Dios, y por allá, ¡pum!, en la tarde Dios les proveyó 2 monos, mató 2 monos y se los trajo para comérselo con sus hijos. Y se levantan la mano y dan gloria a Dios porque cazaron 2 monos y se van a comer 2 monos. Pero nosotros a veces nos acostumbramos a lo bueno, nos acostumbramos a tener, nos acostumbramos a la abundancia porque fácilmente nos acostumbramos. Pero cuando Dios nos quita, cuando Dios nos restringe, porque no es el diablo, hermano, es Dios. Es Dios quien restringe, es Dios que quita. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él da y Él quita, Él da y Él quita, Él da y Él quita. No es el diablo, aunque la actividad satánica estaba allí. Los apóstoles pudieron decir cómo el diablo nos metió en la cárcel. Los apóstoles pudieron decir: el Señor te reprenda al diablo, el Señor te reprenda al diablo ahora que estamos aquí en prisión. Salieron de la cárcel y cuando salieron le contaron: mire, esto pasó así, nos amenazaron y ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a reprender al diablo. No, Señor, vamos a levantar la mano y vamos a decir: soberano Señor, tú tienes soberanía, tú tienes control. Y en medio de los tiempos difíciles y en medio de los tiempos angustiosos salen los mejores hombres de Dios, salen las mejores mujeres de Dios, hombres de dependencia, hombres de fe, hombres que confían en su Señor. Se levantan los mejores líderes en medio de crisis porque son hombres de fe, son hombres que se atreven a creerle a Dios, son hombres que se atreven a creerle a su Señor. En medio de las grandes oscuridades y de las grandes devastaciones han surgido los mejores siervos de Dios. Tenemos el ejemplo de Martín Lutero. Tenemos el ejemplo de grandes crisis que ha vivido la iglesia y hombres que han surgido, la historia que su fe y su legado ha brillado para la posteridad.
Entonces, agárrese de Dios. Yo quiero dejar esto aquí, hermano.